Al caer el mundo, todos a nuestra manera fuimos dañados. Costaba trabajo saber quién estaba más loco. Yo o todos los demás. ¿Qué es lo que realmente recordamos de una película? ¿La imagen? ¿La historia? ¿Los personajes? ¿O tal vez algo más difícil de describir? Porque incluso años después de terminar una película o un videojuego, hay sonidos que siguen acompañándonos. El rugido de un motor, el eco de unos pasos, el sonido lejano de algo enorme acercándose. Sonidos que permanecen con nosotros mucho después de que la imagen desaparece. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Por qué? George Miller, director de Mad Max Fury Road, describió su película como una obra que vemos con los oídos. Una afirmación que es, sí, bastante rara, porque después de todo el cine parece ser un medio más visual, ¿verdad? Pero quizá la pregunta más importante no sea si tiene razón, sino ¿por qué dijo eso? ¿Cómo puede algo tan simple como una vibración convertirse en una emoción? Para responder esa pregunta tenemos que empezar por la física. Antes de convertirse en emociones, el sonido es algo sorprendentemente sencillo. Una onda, una vibración que se propaga a través de un medio. Aire, agua, metal. Lo que escuchamos son pequeñas variaciones de presión viajando por el espacio, nada más. Y sin embargo, esas vibraciones son capaces de hacernos sentir cosas profundamente humanas. Pensemos en algo curioso. ¿Por qué algunos sonidos parecen grandes? Antes de ver un Strider en Half-Life 2, ya sabemos que está ahí. Lo escuchamos y no solamente lo escuchamos, lo sentimos. La razón está en la frecuencia. La frecuencia determina si percibimos un sonido como grave o agudo, y las frecuencias graves suelen estar asociadas con objetos enormes. Nuestro cerebro aprendió esa relación hace mucho tiempo, mucho antes de que existieran los videojuegos. Pero eso genera otra pregunta. Si la frecuencia puede transmitir tamaño, ¿de dónde viene la sensación de fuerza? La amplitud representa la energía que transporta una onda sonora. Cuanta más energía contiene una onda, más intensa la percibimos. Sin embargo, la amplitud no consiste simplemente en hacer que todo suene más fuerte. Su verdadero poder se encuentra en el contraste. Tron Legacy utiliza este principio constantemente. Durante las secuencias de Light Cycles, los sonidos digitales atraviesan el espacio con una intensidad que transmite velocidad y potencia, pero esos momentos funcionan precisamente porque están rodeados por otros mucho más contenidos. Cuando una estructura gigantesca como un recognizer aparece en pantalla, el diseño sonoro aumenta repentinamente su intensidad. Las frecuencias graves y la energía del sonido hacen que el mundo digital parezca inmenso, mucho más grande de lo que realmente vemos. Y eso es lo interesante, porque la amplitud no solo comunica volumen, también comunica escala. Y una vez que un sonido logra captar nuestra atención, aparece otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que ese sonido sea reconocible? ¿Por qué podemos distinguir a un Transformer de otro incluso sin ver la pantalla? ¿Por qué reconocemos ciertos sonidos de inmediato? La respuesta es el timbre. El timbre es aquello que vuelve único a un sonido, lo que le da identidad, lo que permite que una máquina parezca tener carácter propio. Y aquí es donde la física empieza a encontrarse con el diseño, porque los creadores no están produciendo sonidos, están construyendo experiencias. Hay una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de sonido: resonancia. Pero, ¿qué significa realmente? En física, la resonancia ocurre cuando una vibración provoca otra vibración. Una frecuencia encuentra algo capaz de responderle, y entonces ambas se amplifican. Es una definición técnica, pero también resulta extrañamente humana, porque no describe únicamente objetos, también describe ideas, personas, historias. Una acción genera otra acción, una emoción provoca otra emoción, una persona transforma a otra, y las consecuencias continúan expandiéndose. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando la vibración termina? Intuitivamente podríamos pensar que desaparece, que el sonido termina y ya está, pero no siempre ocurre así. A veces el sonido permanece,
rebota, se dispersa, continúa existiendo después de que la fuente desaparece. Cuando esas reflexiones llegan claramente separadas, escuchamos un eco. Cuando miles de reflexiones se mezclan entre sí, escuchamos reverberación. Y gracias a eso, podemos saber si estamos en una habitación pequeña o en una catedral. Half-Life 2 utiliza constantemente este principio. Los ecos de Ciudad 17, los túneles, las fábricas abandonadas, el sonido nos informa sobre el espacio incluso antes de que prestemos atención a la imagen. Pero quizá lo más interesante es que la reverberación puede transmitir algo más que espacio, puede transmitir emociones. Hay cierta escena de Fury Road que siempre se queda en mi cabeza. Cerca del final, Furiosa descubre que el lugar verde ya no existe. Todo aquello que llevaba años buscando ha desaparecido completamente, y la escena no funciona únicamente por la actuación o por la fotografía. Funciona porque el sonido empieza a cambiar. Escuchamos las voces de las muchas madres, la música comienza a elevarse, los sonidos parecen mezclarse con el espacio, y entonces, casi perdido detrás de todo lo demás, escuchamos el grito de Furiosa, pero no domina la escena. Contrario a eso, parece esconderse en el resto del sonido, como si el propio desierto absorbiera su desesperación. Viéndolo desde una perspectiva física, hablamos de reverberación, pero desde la perspectiva de la narrativa, hablamos de pérdida. Y durante unos segundos, ambas cosas se convierten en la misma experiencia. Hasta este punto hemos hablado de ondas, frecuencias, energía, vibraciones. Todo parece bastante mecánico, bastante frío si me lo preguntan a mí. Y sin embargo, nadie recuerda Fury Road por una ecuación, nadie recuerda Half-Life 2 por una longitud de onda. Lo que recordamos es lo que nos hicieron sentir. Entonces aparece una nueva pregunta. Si el sonido es únicamente física, ¿por qué puede emocionarnos? Para responder eso tenemos que mirar hacia otro lugar. La psicoacústica estudia cómo interpretamos el sonido, porque escuchar no depende únicamente de los oídos, también depende de cómo nuestro cerebro le da significado. Mirror's Edge es un excelente ejemplo. El sonido del viento, los ecos urbanos, el vacío entre los edificios, todo contribuye a generar una sensación de altura y velocidad. No estamos en esa ciudad, pero nuestro cerebro cree estarlo. Y si el cerebro puede construir espacios, ¿qué ocurre cuando intentamos recrearlos artificialmente? Esa es la idea detrás del audio espacial. Sistemas capaces de simular cómo las ondas se reflejan, se absorben y viajan dentro de entornos virtuales. Tecnologías como Dolby Atmos permiten colocar sonidos en posiciones tridimensionales específicas, y experiencias como Half-Life Alyx utilizan esos principios para hacer que un mundo virtual se sienta real. Muchas veces escuchamos algo antes de verlo, justo como sucede en la vida real. La diferencia es que detrás de esa ilusión existe una enorme cantidad de cálculos ocurriendo en tiempo real. Al principio de este video planteé una pregunta. ¿Cómo puede una vibración convertirse en una emoción? Después de recorrer conceptos como frecuencia, amplitud, resonancia, reverberación y psicoacústica, quizá la respuesta sea más clara. Porque el sonido nunca ha sido solamente información, también es percepción, memoria, espacio, significado, el rugido de un motor, el eco de un túnel vacío, el sonido de una ciudad que parece irreal, o el grito de alguien que acaba de perderlo todo. Detrás de cada uno de esos momentos existe la física, pero cuando esa física se combina con arte, tecnología y experiencia humana, deja de ser solamente una ciencia y se convierte en algo mucho más difícil de medir: emoción. Quizá por eso George Miller decía que Fury Road era una película que se veía con los oídos, porque algunas de las imágenes más poderosas no entran por los ojos, entran por el sonido y permanecen resonando mucho después de que todo termina.